Panam, pam, 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 pam. La, la, la. Tam, tam, tam. Taran, taran. Pam, pam, pam. Taran, taran. La, 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 tan, 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 tan. Panam, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Empezó la temporada de cuellitos. Empezó la temporada de cuellitos. Ha llegado la temporada de cuellitos. Si bien el invierno es un lugar horrible, horrible, los cuellitos son un lugar hermoso. ¿Vieron que? Miren, yo no hice, no googleé. Es una googleada, ¿no? Pero vieron que hay muchos idiomas donde B corta y F son súper amigas, ¿no? Quiero decir, si se fijan, al momento de pronunciarlas, son muy parecidas la F y la B corta. Vieron todos los idiomas donde B larga y B corta son diferentes, ¿no? Como V y V. Ahora, si se fijan, Volkswagen, me dice alguien, perfecto. En alemán, por ejemplo, la B corta se pronuncia F y la W se pronuncia B corta. En inglés, el plural de las palabras que terminan en F, tipo wolf, va con B corta, ¿verdad? Porque uno no puede decir wolves. Entonces, ¿qué dice? Dice wolves. Porque en realidad son lo mismo, pero esto en fonética, una es con voz y la otra no. Lo que quiero decir es esto, mire, con la F uno no puede cantar, pero con la B corta uno puede hacer y está todo legal. Pero son la misma letra, ¿se dan cuenta? Uno pone los dientes sobre el labio de abajo y en una pone voz y en la otra no, solo airecito. ¿A qué venía esto? Esperen. Quería decir algo yo. Esto. Invierno, infierno. Infierno, invierno. Ujú. La tiro. Son como demasiado parecidas, y más teniendo en cuenta que la B corta y la F son como la misma cosa, como para que no haya una vuelta etimológica por ahí. La verdad es que no lo googleé, es súper googleable y pueden falsearme cuando quieran. Pero que no tenga... Tendría pila de sentido que tenga algún significado histórico. Ujú. Solo eso la tiro. Porque piensen en el pasado, si no lo piensen ahora. Piensen en el pasado cuando en el invierno se morían todas las cosechas y si no tenían suficientes provisiones, se morían de hambre tus hijos, o sea, estaba todo de menos. Estaba muy mal el invierno. Y la primavera eran florcitas y florcitas era comida. No hay mucho misterio, ¿sí? Empezó la temporada de cuellitos y eso es algo hermoso. Temporada de collitos. ¿Llegaron al capítulo de Bugs Bunny y el Pato Lucas de temporada de conejos? Uno para sí, cero para no. No, un clásico. Temporada de conejos, un clásico. Perdón que estoy comiendo. Pero... Temporada de conejos, ¿no? Que discuten temporada de conejos, temporada de patos. Y luego, ¿no? Como que uno cambia y dice, no, bueno, temporada de Bugs Bunny dice temporada de conejos y ahí quedan al revés. Entonces, no, esto es sí, no, sí, no, sí, no, no, sí. Hay un disco de Martín Buscaglia que se llama Temporada de Conejos. Recomiendo, uso y recomiendo, ¿sí? Bien, vamos a hacer clase, ¿les parece? Vamos a hablar de cálculo. Wabbit Season, sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ¿cómo están ustedes? Input de su parte, ¿cómo vienen? Con diferenciabilidad. Del 1 al 5 para... Tengo claro lo que es la diferenciabilidad y el práctico me está resaliendo. Eso es 5. Y uno es tipo, no, miro la psicología, el práctico no me sale ninguno. ¿Qué quiero hacer? Quiero Tukiti. Screen. Bien, comentario. Dos cosas. Cosa número 1. Las clases están en YouTube ahora. No están más en las pestañas clases grabadas porque nos bajaron la reserva. Se murieron todas las salas del Audelar. Y ahora tenemos un método medio mixto. O sea, nos dieron usuarios, éxito,
pero no tenemos almacenamiento en la nube. O sea, tenemos un almacenamiento compartido para toda la UDELAR que no da, por muchos teras que sean, entonces no podemos almacenar en la nube, tenemos que bajarlo a nuestras computadoritas y subirlo a YouTube, ¿ok? Está en el canal de YouTube que se llama CEDIV 2021, está en novedades, CEDIV 2021 es el nombre del canal, es el único canal con ese nombre. Profe, ¿eso a qué se Diga, debe? ¿A que le bajaron las cosas esas? ¿Por qué? O sea, es lo que acabo de comentar, va de nuevo. Había salas no, de... eso lo entendí, pero no sé por qué la caducaron, o sea, o sea, no había guita para pagar de vuelta las inscripciones o qué. Voy de nuevo. La UDELAR tenía salas divididas para cada facultad. Cada facultad tenía una cantidad de salas que se había hecho una distribución acorde a los estudiantes de cada facultad, Sarasa, Sarasa. A su vez, dentro de cada facultad hay disputas por las salas, cada instituto tiene algunas salas, etc. Lo que pasó ahora es, a cada docente nos dieron un usuario con formato premium. Es decir, tenemos un usuario propio, desde donde podemos crear las reuniones y hacer lo que se nos canta. Lo que no tenemos es la otra mitad de ser premium, que es el almacenamiento, porque el almacenamiento es compartido. Todas esas salas premium en realidad son dependientes de un único usuario super UDEL, super señor UDELAR, ¿ok? Somos como subusuarios, ¿no? Como cuando tenés una tarjeta de crédito y tenés agregaditos, tipo tus sobrinitos, ahí, que te gastan la plata de tu tarjeta. Bueno, lo mismo, no tenemos almacenamiento, porque el almacenamiento compartido no da, entonces cada 2 semanas limpian todo, entonces no tiene sentido. Las clases están en YouTube. Van a estar más rápido en YouTube, seguramente se suban los fines de semana. Cada fin de semana se suban las clases de esa semana. Hay una clase con la que estoy teniendo problemas, que es la del jueves pasado. Me tenía que haber pasado la grabación por mail, pero no me la pasaron. No me la pasaron y me la pasaron una vez que la clase estaba, que me la pasaron esta semana que ya bajaron las aulas. Entonces lo que pasa es que por ahora no estoy pudiendo recuperar esa grabación. Ya agité, porque es por un atraso de parte de recursos informáticos, pero estamos a la espera. Estamos a la espera. Por lo demás, todas las anteriores están subidas y las otras las tengo en mi computadora. Eh, Bueno, ¿dónde se ve eso? Ah, cálculo DI 2021, entra a YouTube, CDI 2021. Perfecto, bueno gente, la clase pasada definimos diferenciabilidad, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, entonces, el formato de la clase de hoy va a ser el siguiente. Primer punto, voy a recordar lo que hicimos en la clase pasada brevemente. Recordar lo que hicimos sobre el final, ¿sí? La definición de diferenciabilidad y qué pasa. Hoy vamos a hacer cuentas en R2, ¿tá? Tipo teoremas, todas las cuentas las voy a hacer siempre en R2. Y entonces el formato es el siguiente. Primero recordamos lo que hicimos la clase pasada, luego Marcela va a hacer una exposición de unos 15 minutos, máximo 10-15 minutos por ahí, donde va a comentar un par de resultaditos. Luego de eso, me voy a poner a hacer los teoremas que vienen después, ¿okay? Que son cosas que ya hemos venido comentando. Esto de que la transformación, si la función es diferenciable, la transformación lineal viene dada por las derivadas parciales y las derivadas direccionales son combinación lineal de las parciales. Vamos a probar todo eso, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y todo lo que venimos, tipo, sí, sí, todo esto se va a cumplir hoy, de verdad, ¿tá? Con los límites. Se me acaba de caer la montañita por mover las manos, dolor. Bien, entonces, clase pasada. Clase pasada. Ahora es un mate argentino, sí, qué dolor. Definición de diferenciabilidad. Dijimos que f de Rn en R es diferenciable
en el punto A, ¿sí? Donde A es un punto de Rn, sí existe una aproximación lineal a la cual le llamo diferencial en el punto A, que va de Rn y muere en R, que cumple ¿qué? Que aproxima la función a menos de un error que es más chico que lo que me alejé. Denme un toque. Entonces miren lo que hago. Aproximo la función, ¿qué hago? Me alejo un poquito, un b chiquito. ¿Y esto qué es? Es pararse en A, o sea, ver cuánto vale en A, más sumarle la transformación lineal aplicada a lo que me alejé y un resto, que depende del vector B. Pero acá todavía no dije que el resto es chiquito. Para decir que el resto es chiquito, tengo que poner el famoso límite. El famoso límite. Entonces, ¿se acuerdan? El resto era lo que solíamos dibujar en verde en los dibujitos. El resto es muy pequeño acá. Es muy pequeño, es pequeñito. Y pequeño era más chico que lineal. La gracia es más chico que la aproximación que estamos haciendo. Esa es la idea. Cuando vayamos dentro de una semana, capaz dos, hablemos de Taylor. ¿Se acuerdan lo que era Taylor? Yo esto lo comenté y lo vuelvo a comentar. Taylor era aproximar una función por un polinomio. ¿Sí? Y la derivada, o el diferencial, es el Taylor de orden 1. Repito, el diferencial es el Taylor de orden 1. Y el Taylor de orden 1 nos deja un error más chico que lineal. Cuando vayamos más adelante vamos a ver que el Taylor de orden 2 nos deja un error más chico que cuadrático. Y el Taylor de orden 3 nos deja un error más chico que cúbico. Y el Taylor de orden n nos deja un error más chico que la norma a la n. Entonces, voy. Aproximación lineal. Vamos a llamarle a todo esto aproximación lineal. Aproximación lineal. Más resto. Y el resto es pequeño. Bien. Entonces tenemos tres nociones en la vuelta. ¿Tá? Y lo que voy a hacer ahora es darle el pie a Marcelo. Y el pie es el siguiente. Hay tres nociones en la vuelta. Las tres nociones son, voy, ¿sí? Tenemos F de Rn en R y A perteneciente a Rn. Entonces las tres nociones que voy a poner son F diferenciable en A, después tenemos por aquí, voy a hacer como un trianguleli. Un trianguleli. F continua en A. Y F existen todas las derivadas direccionales. En A. Son las tres nociones. O sea, vamos a ver más. Algunas sutiles, sí, pues hay más o sea, ahí están las que quieran. Pueden tener, existen las derivadas direccionales si son iguales, o existen las parciales pero no las direccionales. Pero en particular me interesa trabajar con estas tres nociones. ¿Está? Entonces,
Ahora sí le abro paso a Marcela, cuya exposición se va a tratar un poquito de vincular estos tres conceptos, contar cuáles implican cuáles no implican cuáles, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Y después vamos a hacer algunas demostraciones bien formalitas. La idea es que Marcela nos va a dar ideas y argumentos, y adelante tú, entonces. Voy a ver Bueno, si te puedo profe, invitar a ver, para que un segundo. compartas. Sí, vos tranquilísima. Ah. Turutututu, turutututu. Estoy viendo cómo hacer. ¿Querés compartir pantalla? Lo que Sí, quieras. profe, eso. Porque tengo Dale, una tabletita y comparto eso. Bueno, tengo dale, mira. pizarrón. A ver ahí. Creo que te Iniciar habilité mi para que compartas video. pantalla. No, Contame. acá dice iniciar mi video. No, no tengo video. Sí, creo que es eso, fíjate. Ah, no, a iniciar video no, es para que te abras la cámara. Yo lo que quiero es, bueno, mirá. Ah, listo, sos co-host. Por hoy. Después te desco-hosteo, no pasa nada. Ahora sí puedes compartir, hacer lo que quieras. Compartir. Tuki. Bien, recuerden, la idea es vincular esas tres nociones. Yo me quedo acá tranqui. Cualquier cosa que necesites, Marcela, me avisas. Recordá que le Profe. estás hablando, solo esto, recordá que le estás hablando a tus compañeros, no a mí. ¿Sí? Pero digo, quiero saber si se ve. Se ve Mateo perfecto. accedió a la sala de espera. ¿Tengo que admitir a un compañero, profe? ¿Cómo? ¿O la admito? Que hay uno en espera, dice ahí en la sala. Mateo No, está en yo, yo, espera. yo, yo me ocupo de eso. Vos ocupate nomás de contar Ah, lo que tenés que contar. está bien. Bueno, primero que nada, le voy a decir que el profe me pidió que vinculara estos conceptos, ¿no? De diferenciabilidad, continuidad, derivadas parciales, derivadas direccionales, y bueno, qué era lo que se podía cumplir una con la otra, o qué era lo que se necesitaba, y más o menos fui armando algo. Entonces, lo primero que vi fue que la diferenciabilidad, y si vamos para atrás, así todo, ¿viste? Como una cascada hacia atrás, todo se reduce a cálculo de límites, ¿no? Entonces, lo primero que vi que la diferenciabilidad tendría que tener el concepto de sí o sí de ser continua la función, ¿no? Después de que también necesitaríamos que existieran las derivadas parciales, y también era necesario que existieran las derivadas direccionales, porque todo implicaba límites, ¿no? Bien, Marcela, te interrumpo un Sí, segundito. Un sí, segundo. Si sí, estás, fíjate, estás compartiendo, como dice Julieta, sí. em, tu navegador. Lo que estamos viendo es un navegador con un poco No de puede pantalla. ser. Te digo Espere por un si estás poquito, espere. escribiendo, pero tranquila, podés ir darle a share screen de nuevo. Fíjate qué es lo que estás compartiendo. Ahí te da para elegir. Pará, voy a dejar de compartir y voy a compartir de vuelta a ver Bueno, si- ahora sí. Tiene que ser esto. dale, vamos a probar. Ahora Estamos se ve. esperando. Ahora se ve perfecto. Está. Bueno, entonces para que haya la posibilidad de que una función sea diferenciable, ¿no? Es necesario, ¿no? Que sea continua en el punto. Además, es necesario que existan las derivadas parciales en el punto. Y es necesario que existan las derivadas direccionales en el punto. O sea, esas tres cosas tienen que existir, ¿no? Pero, aún existiendo esas tres cosas, puede ser que la función sea no diferenciable. O sea, es una condición necesaria, o sea, es necesario que eso se cumpla, pero a su vez, cumpliéndose todo eso, puede que todavía no podamos tener una función diferenciable en ese punto, ¿no? No sé si me van siguiendo, si no me paran, porque yo soy muy horrible hablando.
Tranqui, Marcela. Bien, denle feedback, es importante, ¿sí? No, Denle vas bien. unos, denle, perfecto, denle dudas, si no, me encanta. Ahí va. Piensen, imagínense que ustedes estuvieran exponiendo. Genial, adelante. Ta, una observación que la dijo ahora el profe, que las derivadas direccionales eran combinaciones lineales de las derivadas parciales con respecto a la base canónica de Rn, ¿no? Ahí puse eso más bien para mí, lo puse la definición de diferenciabilidad para tenerla recordada, ¿viste? Porque si no se me va. Ujú. Ahí también, che. ¿Por qué esta porquería no me cambia? Está. Profe, yo Sí. leí el mensaje hoy de mañana y cuando me puse a tratar de hacer lo que me pidió, estuve haciéndolo hasta ahora que me di cuenta que era lo que ya había hecho, que me dijo que no lo hiciera. Así que Vos pido tranqui. En este está, momento exponé con lo que te sientas más cómodo. Ahora vos dale está, para adelante bueno, y después conversamos. está, bueno. Este, Después, buscando así, encontré una condición suficiente. O sea, esas tres cosas que vimos que era que sea continua, que existan las derivadas parciales y que existan las derivadas direccionales, o sea, son condiciones necesarias. O sea, tiene que cumplirse sí o sí para que sea diferenciable, pero aún así no aseguramos la diferenciabilidad. Ahora, con esta condición que podemos agregar, que es suficiente, o sea, si pasa eso, es diferenciable, es que existan las derivadas parciales en P y que éstas sean continuas. ¿tá? O sea, si existen las derivadas parciales y las derivadas parciales son continuas, pero pueden ser no continuas y ahí la diferenciabilidad no se asegura. ¿tá? Entonces, si pasa que son continuas, o sea, es un directo, ¿no? Entonces, podemos asegurar que es diferenciable. En ese punto que estamos diciendo. Bien, ¿dudas hasta acá? Bien, no. De lo contrario, denle unos, denle feedback. ¿tá? Y después lo que quería hacer notar era que aún siendo esta condición suficiente, no significa que sea necesaria. Que sea necesaria quiere decir que pueden ser las derivadas no continuas y, como vimos en las tres primeras cosas necesarias, puede ser diferenciable, ¿no? O sea, si nosotros nos dicen, bueno, tienen derivadas parciales continuas, atácate, es diferenciable. Pero al revés no es cierto. O sea, que las derivadas Ujú. parciales sean continuas no implica diferencia. No, al revés. Que si es diferenciable la función, ¿no? No implica que las derivadas parciales necesariamente tengan que ser continuas. Ujú. Por la primera parte de la ficha que les mostré. ¿tá? O sea, hay funciones donde las derivadas parciales no son continuas en P y sin embargo son diferenciables en P. ¿tá? Ujú. Acá es un ejemplo que la función es diferenciable y las derivadas parciales no son continuas. ¿tá? Yo después que termine lo bajo y se los paso a ustedes y ustedes lo miran, pero son cuentas esto nada más. Es simplemente un ejemplo de una función diferenciable cuyas derivadas parciales no son continuas nada más. ¿tá? Excelente, hago una pequeña intervención. Vamos a Sí, trabajar después con este ejemplo. O sea, me encanta que si tenés ganas de compartir el PDF,
puedas compartir con todas las cuentas. Después vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de la condición suficiente de diferenciabilidad, es probable que la demostremos, vamos a poner ejemplos como este de Marcela. Si están las cuentas, no hago las cuentas, pero sí hago algunos dibujos, interpretaciones, así que si sueltan la mano ahora un segundo, no se preocupen, ¿sí? Después vamos a volver sobre estas cosas. Dale, adelante, Marcela. Es así, haciendo las cuentas Ujú. de esa, bueno. Y Muchas después cuentas. llegué, sí, eran cuentas como para demostrar que la función era diferenciable y que las derivadas no eran continuas. O sea, Bien. ¿tá? Entonces, acá es como una esquemita de toda la parte que vengo hablando, así más o menos, pero la quise dejar escrita porque creo que yo hablo muy mal. Entonces, lo que está en rojo es la condición de diferenciabilidad, ¿no? Entonces, yo lo que pude investigar, no sé si investigué bien o no, lo único que es un sí y solo sí es por la definición. Si vos te metés con la definición, o sea, si es diferenciable, encontrar la definición, y si está la definición es diferenciable. Es lo único que pude encontrar que se cumplía sí o sí. Después todos los demás son implicancias de diferenciable para atrás. O sea, y la única que sí que vos podías despejar, Guaco, por favor, que vos podías despejar que era diferenciable, era la última esa que el profe va a dar ahora. ¿Tá? Que yo la encontré y la puse, pero digo, la entendí más o menos. ¿Tá? Lo que implica la diferenciabilidad es que f es continua. ¿Tá? Y para atrás, por ejemplo, en cálculo 1 veíamos, por ejemplo, cuando Valor absoluto. Seguro, ahí va, eso, pero gracias, Pedro. Que había veces que era continua y no era no era derivable, en aquel entonces diferenciable y derivable eran lo mismo, y bueno, acá ya se nos complicó la mano, pero sigue teniendo el mismo significado. ¿Tá? Que f sea diferenciable implica que las derivadas direccionales existan. ¿Tá? Las derivadas direccionales existan. ¿Tá? Si son continuas como vimos, va para atrás, o sea, podemos asegurar que es diferenciable, pero si es diferenciable, las direccionales tienen que existir. ¿Tá? Y que existan las derivadas direccionales implican las derivadas parciales. Que esta parte yo la leí y la comprendí en un primer momento, ¿no? Y después me entré a cuestionar esta flecha. Así que si después el profe me la puede aclarar un poco, estaría buenísimo. Porque yo entendí que de f diferenciable, esto lo entiendo perfectamente, que las derivadas parciales tienen que existir. Pero la implicancia esta de que de las derivadas parciales de las derivadas direccionales salen a las parciales, ahí se me complicó, porque yo pensé que era al revés, que si existían las parciales, existían las direccionales. ¿No? En el momento cuando lo saqué de ahí, lo entendí, pero ahora en este momento lo dejé de entender de vuelta. Bien, ahora vamos a eso, no pasa nada. Y después, resumiendo de todo lo que más o menos encontré, la conclusión que pude sacar es que la condición suficiente es que las derivadas parciales sean continuas. Y lo único que podemos sacar de las tres cosas primeras, que era continuidad de la función, la existencia de derivadas direccionales y parciales, lo único que podemos bajar de todas esas hipótesis es la continuidad de las derivadas parciales. Si no, no podemos sacar más nada, si no la función ya deja de ser diferenciable. Bien, genial. Gente, ¿hay alguna duda? ¿Comentarios? ¿Preguntas? De lo contrario, unos.
Bueno, genial, Marcela, muchas gracias. Muy buena exposición. Yo Bueno, después me pero vuelvo a comunicar contigo sí, y no hay seguimos problema. adelante. Dale. Excelente. Bien, voy a volver a compartir por aquí. Profe, ¿ahora tenemos que hacer el camino inverso? ¿O que yo lo tengo que hacer hot o no? No es así. No, mirá, ya está. Yo ahora Sí, me pongo a ¿no? Como compartir hicimos y la ya está. ¿Ya Ya está? está, mirá. Tuki. Está. Listo. Ya está, Muchas gracias. impecable. Perfecto. Bien, entonces, vamos a, Marcela, si tenés ganas, si podés arrimar el PDF al chat, para que lo tengan tus compañeros, eso como quieras vos. Si lo querés, lo compartís, si no querés, no lo compartís. Eh, No, 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 ya lo bajo y lo comparto. Sin apuro, sin apuro. Bien, entonces yo de mientras voy comentando esto. Como bien dijo Marcela, tenemos dos implicancias que ahora vamos a demostrar si quieren, pero que ya sabemos que se tienen que cumplir, que son diferenciabilidad implica continuidad y diferenciabilidad implica existencia de derivadas direccionales. Y sabemos que en el otro sentido no podemos ir, ¿verdad? Continua pero no diferenciable, no hay misterio, es valor absoluto llevado a R2, un conito. Por ejemplo, un cono. Eso no es sorprendente, ¿verdad? Tampoco podemos ir en esta dirección. Y el ejemplo lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Era este donde en el dominio poníamos una parábola. El ejemplo era así. Había que dibujar una parabolita. Y acá la función valía 1. Acá también valía 1. Y aquí valía 0. Acá valía 0. 0. 0. Y aquí también valía 0. Bien, ¿qué pasa con las vinculaciones entre ellas dos? Entre continuidad y derivadas direccionales. ¿Que la función sea continua implica la existencia de las derivadas direccionales? ¿Esta flecha es verde o es roja? Respuestas al chat. 5, 5, 5, 5, 5. ¿Pasó algo? Ah, 5, 5, 5, estás pidiendo 5, tipo 5, 5, 5, como la hinchada. ¿Roja? ¿Verde? Roja. Verde. Borja, sí, pero soy solo yo la hinchada. Bueno, sí, faltó hinchada, pero capaz que nadie había entendido. Yo entendí, fue 5-5-5 y dije, ¿por qué no puso unos? Eh, rojo y verde. Bueno, gente, rojo o verde, continuidad implica existencia de derivadas direccionales. Si dicen rojo, un ejemplo, un contraejemplo. Y si dicen verde, tienen que decir por qué. ¡Es roja! Presentación Alejo. Pensé que era otra cosa de Santiago. Presentación, lujo. Me da gracia que se llame presentación Alejo, pero porque no la hice yo. Pero gracias, Marcela. Qué honor que tenga mi nombre, nada que ver. Ponele presentación Marcela. ¿Cuál es la pregunta? Gente, la flecha que está acá es roja, es verde, dice la gente. Me interesa este debate. No quiero dar la respuesta hasta que. Rojo, valor absoluto, donde esté con picos. Por ejemplo, ¿no? Un cono de nuevo. El cono es continuo con muchos picos. Un solo pico. Un solo pico. El conito, ¿verdad? El cono. Es continua, no es diferenciable. No tiene derivadas direccionales, perdón. ¿Saben la fórmula del cono? F de x igual que. ¿Cuál es la fórmula del cono? Raíz de x cuadrado más y Siempre raíz cuadrado. de x cuadrado y cuadrado, ¿no? Es la norma, Perdón, ¿no? Como no, está bien, como valor absoluto es lo que me alejé. Esto es f de xy igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, rho. Esto lo voy a mandar para arribita.
Y al revés, derivadas direccionales, ¡opa! ¿Implica continuidad? ¿La otra es verde o roja? Creo que rojas. Creo que roja, un ejemplo de continuidad sin derivadas direccionales. Ejemplo de continuidad sin derivadas. Perdón, al Pensé que revés, era al al revés. revés. Al revés, al revés, al revés. Este, Derivadas había, direccionales eh, sin había continuidad. uno que estábamos haciendo en el práctico que era y menor a x cuadrado, y x era distinto del 0, 0. Este Y mismo. ¿cuál es? Ese, Este. sí. Perfecto. Tampoco. Y es el mismo ejemplo. Este que está aquí. Ejemplo. Bien, ¿y si uno las dos de abajo? Si tengo continuidad y derivadas direccionales, ¿qué pasa ahí? ¿Entonces es diferenciable o no? ¿Nada? Bueno, o sea, nada, o sea, cuando digo rojo es que no lo puedo asegurar, ¿verdad? Ojo, no significa que no, significa que no lo puedo asegurar. La flecha roja significa que no lo puedo asegurar. Entonces, si tengo continua y derivadas direccionales, ¿puedo asegurar que es diferenciable? La diferenciabilidad asegura muchas cosas, sí, pero estoy yendo al revés. Mira, estoy uniendo las dos de abajo y quiero ir arriba. ¿Puedo con las dos de abajo ir arriba? Uno para sí, cero para no. Ideas, no sé, o me tienen que dar un ejemplo. Continua y con derivadas direccionales. O me A mí tienen que dar un me suena ejemplo. que no, pero no. Estoy Suena que pensando en un no. ejemplo y no encuentro todavía. ¿Hay alguna diferencia entre sumarse a dos y decir que las derivadas direccionales sean continuas? Sí, 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 sí. Porque yo quiero, la clase que viene voy a hablar de eso porque eso es difícil. Nosotros venimos hablando de la continuidad de f y vamos a pasar a hablar de la continuidad de las derivadas, o sea, las derivadas parciales es evaluar en cada punto, eso me da un número y tengo una nueva función de R en R, que es la derivada parcial en X, y otra nueva función de R2 en R, perdón, que es la derivada parcial en Y, y necesito saber si esa función, o sea, no voy a entrar en eso hoy. ¿No? Voy a escribir entonces, ¿y si tengo las dos? F continua. Opa, con Chihuahua. Existe derivadas direccionales. No. ¿Esto implica f diferenciable? ¿No? Miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar el ejemplo de la parábola, este de aquí. Este de aquí. ¿No? Y lo voy a modificar. ¿Cómo lo puedo modificar un poquito para que sea continua? Pero no diferenciable. O sea, donde 0 vale 0, las derivadas direccionales valen todas 0, pero no es continua porque vale 1 en la cuña esto. Lo que voy a hacer es, en la cuña, voy a hacer que se aproxime a 0, pero no suavemente. Suavemente. Pa, 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 diferenciable. Te va a poner un cono ahí, ¿Cómo? como te va a poner un cono ahí. Exactamente, voy a poner un cono va a ser como un pedacito, no va a ser un cono. Sí, va a ser como un cono que yo recorto a lo largo de esa parábola. Entonces, miren, acá vale 0, mismo cuento, ¿no?
Misma historieta de siempre. Pini, pin, pin, pini, pin, pin. La, 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 la. Y acá que pongo, bueno, en vez de poner 1, pongo otra cosa que se me cante. Por ejemplo, valor absoluto de X. Como queremos un cono, pongo ρ. Pongo ρ. ¿Por qué no puedo poner ρ? Pongo ρ. Pongo ρ. Y está, magia. La función es lo que está en rojo o en azul. No, la función es todo, acordate. Mira, este es el dominio, Ruber, es importantísimo que entiendas eso. Esto es X, esto es Y, y el eje Z mira hacia tu cara. Es hacia donde está graficada la función. Entonces tenés dos lugares donde vale 0 y después tenés como una rampa, como un cono que se aleja. Es difícil visualizar eso. Pueden wolframalfiarlo si quieren, ¿sí? Entonces esto es mentira. ¿Ok? O sea, viaje, ¿tá? La diferenciabilidad es más todavía. Y la clase que viene, o la otra, voy a comentar el resultado de... Entonces, todas estas cosas son condiciones necesarias de diferenciabilidad. Pero aunque la junte, no son suficientes. Después la clase que viene vamos a ver la condición suficiente de diferenciabilidad. Que como bien dijo Marcela, es al revés. Es suficiente, pero no necesaria. Es decir, con ella aseguro la diferenciabilidad. ¿Qué significa que sea diferenciable gráficamente? Significa que hay un plano tangente que acerca bien a la función. ¿Viste que en R es que haya una recta tangente, que la función sea suavecita? ¿No? Que puedas agarrar una recta y hacerla tangentear el gráfico y que no haya un punto anguloso. ¿Que no hay ningún pincho? Sí. Sí, exactamente. Que no hay ningún pincho. Que es suavecita. Que le pasaste una lijita. Esto, cuantitativamente, es que el plano tangente aproxima bien, por un error más chico que lineal. Acá hay un pincho, ¿se dan cuenta? O sea, hay un pincho medio raro, porque vale 0, pero después si te acercás por esta región, tenés un pinchito. Si me acerco por aquí, recuerden que la gracia del límite en R2 es que te aproximas por donde quieras, no por una dirección fija. Entonces, si te aproximas por esta parabolita y por esta parabolita, vas a reconocer el pincho, porque te acercás por arribita y por arribita. ¿En dónde? No lo veo. No veo lo que es. En 0, 0. Es como la punta del cono. Ahí está. Es como la punta del cono. Agarren un cono. Pero ahora, hacen así, miren. El procedimiento es el siguiente. Agarren un cono. Me haría bien tener un cono. Si estuviera presencial esto sería hermoso. Agarren un cono de maní. Agarren una hojita de papel y le hagan un cono. Ahora miren lo de arriba. Miren lo de arriba. ¿Está? Tipo, tienen el cono y le hacen... y lo miran de arriba. Entonces, cuando lo miran de arriba, el centro del cono estaría en el origen, ¿verdad? ¿Por qué tiene los círculos? No, los círculos es que vale 0. En la región rosada vale 0. Por eso, 0, 0. Es un 0. Entonces, lo que yo digo es agarran ese cono, dibujan una parábola, y lo que queda por arriba de esa parábola, lo matan del cono. Y lo que queda la mitad de abajo del cono, la matan también. ¿Y qué les queda? Dos alas. Les quedan como dos alas de mariposita. Dos alas de colibrí. Una para la izquierda y una para la derecha que suben, cual pedazos de cono, cual alas de colibrí, y no voy a hablar más, porque ya confundo. ¿Dudas? Yo lo grafiqué en GeoGebra y queda eso. José No, Pedro lo muy graficó en interesante. GeoGebra, que es mucho mejor que yo con el software. A ver, Y ¿puedes queda eso. mostrarlo por GeoGebra? Sí, Porque yo obvio. tengo la hojita acá y no me doy cuenta. ¿Querés mostrarlo? ¿Lo tenés ahí? Si querés, puedes compartir. Puedo compartir, sí, pero creo que Para que te cojusteo. para eso vas a tener que dejar vos, me parece. El tipo les cojusteado a Vamos a ver. todos. Ya saben, o Igual sea, si la embarran, es después rapidísimo. recorto eso. No, por favor, al contrario. O no subo la grabación y listo. Si no, saco una captura y paso Ya por el está, ya chat y la está. descargo. Compartí, dale. Al contrario, me encanta. Lo tenés que dejar de compartir vos. Claro, No, él me puede echar. O sea, él puede. claro. Ya está. De hecho, entonces, Podés Ah, echar mi compartida, pero dejo. Ahí va, listo. Ah,
Qué hermoso, miren, 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 qué belleza, ¿ah? ¿Lo ven? ¿Ven el cono que está salvo por la parábola? ¿Se dan cuenta? Es medio cono sin un pedacito, ¿no? Es medio cono, pero al que le sacamos el pedazo del medio, que está dado por la parábola. Enfócalo de arriba, ¿te animás? El eje azul es el eje Z. ¿Se dan? Miren, ahí lo que hizo la parábola la puso bien empinadita, pero es lo mismo si pones cuadrado o si pones igual X. Si la parábola es más o menos empinada, lo que importa es que tangentea con 0. Entonces el gráfico de esa función, ahora volvemos a verlo como quieras ahí, es medio cono. Si ustedes se aproximan por cualquier recta, va a valer 0. ¿Se acuerdan lo que comentamos? Si me aproximo por una recta, hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta, o sea, porque uno visualiza y puede intentar explicarlo, pero verlo en el aire es difícil, es que requiere mucha práctica, ¿sí? Requiere mucha práctica visualizar estas cosas. Entonces, fíjense, aproxímense por una recta en el plano XY. El plano XY es el plano rojo y verde. Si se aproximan Decime por una alguna recta... si querés. ¿Cómo? Decime Lo que alguna quieras. recta si querés. Vos andá dibujando lo que quieras. Lo que pasa es que... Ay, esa recta me encantó. Ay, No, mirá, me muero. Si se aproximan por una recta, la función vale 0 cerca de... ahí va. Es un La función plano. va... Ya O fue. sea, ahí va. No. ¿Cómo me cuesta conseguir una recta? No pasa nada. Intersectados planos, poné 2 condiciones. Poné z igual 0 y después la relación entre x e y, tipo x igual y, z igual 0. A ver, ¿se entiende lo que digo? Sí, pero... bueno. No está, no tengo idea, nunca lo usé para graficar. Vos seguís, yo sigo El tema hablando. es que Entonces lo que digo es, si me aproximo por una recta en el dominio, esa recta marrón, y voy cortando con la gráfica, o sea, voy viendo cuánto vale f de ese punto, eso, genial. Ahí parece que hubiera un problema, ¿no? Porque parece que si me aproximo por esa recta marrón, de un lado valgo 0, pero del otro lado valgo pila. Pero no valgo pila. Porque acuérdense que la recta a partir de cierto momento vive arriba de la parábola, ¿se acuerdan? Es esto del límite, como la parábola tangentea horizontalmente. Y la recta marrón, a partir de cierto momento, ¿hacele zoom? ¿Podés hacerle zoom? La recta marrón, a partir de cierto momento, vive arriba de la parábola. Miren cómo les cabe. ¿Cabió? Miren. ¿Se dan cuenta? bueno, muchos son. Como la recta, ahí, perfecto. Como la recta a partir de cierto momento vive por arriba de la parábola, cerca del 0, 0, aproximándome por esa recta valgo exactamente 0, ¿se dan cuenta? Porque la recta pasa la parábola. Entonces todas las derivadas direccionales dan 0. La función es continua, porque cuando me acerco al 0, 0, vale 0, que es lo que vale en el punto, en el origen. Sin embargo, no es diferenciable, porque tenemos esta noción de cuña, no hay una cosa suave. Si hubiera un plano bueno que aproximara, tendría que ser el plano horizontal. Pero el error no es más chico que el lineal. El error es exactamente lineal. Porque el error es norma, es ρ. Y recuerden que el error es el resto. Resto dividido la norma tiene que tender a 0. Y acá no tiende a 0, tiende a 1. Da 1 ese límite. No da 0. Entonces la función no es diferenciable. ¿Hay alguna duda? Pero, crack, ídolo. Siempre que quieras hacer estos dibujos y compartirlos, bienvenidos. No sé, a mí me sirve mucho para visualizar, por eso dije de compartir. No, es que es un éxito, es un éxito. Yo todo lo que es graficar, si no lo veo en un software o algo, me cuesta pila. Bien, imagínense, ¿no? Lo que era hacer matemática hace... No quiero decir 5.000 años, pero vayan para atrás 200. Que había algunas cositas para hacer cosas, pero no, pero había que hacer... Y había como, ¿no? Mega libros donde la gente dibujaba a mano secciones, si uno quería dibujar... Esto para dibujar FDR2 en R, imagínense FDR5 en R4. ¿Qué da eso? Lo que hace uno es dibuja secciones, ¿no? O sea, dice, bueno, si me restrinjo, tengo 4 dimensiones, X, Y, Z, W. Si me restrinjo a X y Z, ¿qué veo? Si me restrinjo a Y, Z, W, ¿qué veo? Si me restrinjo a Z, W, X, ¿qué veo? ¿Sí? Como uno sacar rodajas, pero rodajas de 3 dimensiones, no rodajas. Si uno tiene un salame, saca rodajas de 2 dimensiones. Si uno tiene algo en R4, puede sacar rodajas de 3 dimensiones. La dejo picando. No hay chance, ¿no? Bueno, no hay, claro, tal cual, no hay chance, pero había, ¿no? Es un viaje eso.
Bien, ¿qué más quiero decir? Bueno, vamos a hacer cuentas, ¿sí? Todo lindo, los dibujos, amé todo. Entonces vamos a probar el siguiente resultado, ahora sí, teorema. Alejo, no sé si viste, Diga. pero Robert hizo una pregunta recién en el chat que dice, Ah, ¿cómo te das cuenta que es diferenciable sin ver la gráfica? Eso ah, lo- con la definición y con las cuentas. Es lo que voy a hacer ahora, Rubén. ¿Vale? Si se chequea la definición y tenés dos cosas para ver si es diferenciable o no. Si no se cumple una condición necesaria, no es diferenciable. Si se cumple una condición suficiente, es diferenciable. Y si no, tenés que hacer la cuenta. Pero comentario, mi gente. Si uno tiene funciones diferenciables fuera de los puntos problemáticos, entonces el resultado es diferenciable. Por ejemplo, polinomios son diferenciables. Exponenciales son diferenciables. Cocientes de polinomios son diferenciables donde el denominador no se anule. O sea, como todo en la vida, ¿no? Si uno tiene f de xy, f de xy igual y por x cubo más 2 seno de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿seguro? Donde esto no se anule, si esto distinto de 0, entonces f es diferenciable. ¿Y dónde es 0 eso? Solo en el origen, ¿se dan cuenta? 0, 0. X cuadrado más y cuadrado es 0 solo en 0, 0. Entonces, si se olvidan de esto, o sea, fuera de 0, 0 es diferenciable. En 0, 0 no sé, ahí voy a tener que hacer cuentas. Esta función que está acá es diferenciable en todas partes. ¿Sí? Porque el diferencial de la suma es la suma de los diferenciales, todo eso lo vamos a ver. Pero la moraleja es, cuando tienen un cociente de cosas suaves, cuando el denominador no se anula es diferenciable. Y donde se anula, tienen que hacer las cuentas y la definición y tuqui, 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 tuqui. Entonces vamos a probar, vamos a hacer todas las cuentas en R2. Vamos a hacer todas las cuentitas en R2. Entonces, vamos a empezar, traemos la definición a R2, ¿ok? La definición para R2, naturalmente que es la misma que para Rn, pero lo que voy a hacer es escribir todas las cosas, es decir, voy a escribir a B, lo voy a escribir como delta X, delta Y, al punto A le voy a llamar X0, Y0, y les voy a mostrar quiénes son cada una de las entradas. ¿Ah? Entonces, en general escribimos A más B, pero si estamos en R2, o capaz que en R3, pero voy a hacer todas las cuentas en R2, lo que voy a hacer, entonces, me tuve un pequeño lapsus, es escribir todos los cuantificadores. En A igual X0 y 0, sí. Y acá quiero escribir, existe. Recuerden, ¿quiénes son las transformaciones lineales de R2 en R? ¿Sí? Una transformación ¿Que lineal de pasan por el R2 en R origen? es, sí, un plano que pasa por el origen. Es Z igual A por X más B por Y. T de XY es A por X más B por Y. ¿Está claro eso? 1 si está claro, 0 si no. Repito, las transformaciones lineales de R2 en R son, dado un punto XY, A por X más B por Y. Número por X más número por Y. Combinaciones lineales de X e Y. Entonces voy a decir, si existe esa transformación lineal, es que existan dos números A y B pertenecientes a R, tales que. Entonces miren lo que voy a, miren lo que voy a escribir. Voy a decir, bueno, F de, acá voy a escribir A más B. ¿Quién es? O sea, me paro en el punto A, X0 y 0, y me alejo un vector B, delta X, delta Y. Entonces voy a poner X0 más delta X, Y0 más delta Y. ¿Eso vale qué cosa? Bueno, F de A, definición, ¿vale? Más la transformación lineal aplicada al vector delta X, delta Y. ¿Sí? Y la transformación lineal aplicada al vector delta X, delta Y es A por delta X más B por delta Y, ¿vale?
más un resto que depende de delta X, delta Y. Con el límite cuando delta X, delta Y tiende a 0, 0, de ¿qué quiero poner acá? Del resto dividido la norma, da 0. Uno, si está clara la definición para R2. Cero si no. Este es el diferencial aplicado en X0 y 0. Miren qué notación molesta escribir todos los cuantificadores. Pero X0 y 0, o sea, el diferencial parado en el punto A, aplicado al vector delta X, delta Y. Y como siempre, este nivel de acá es mi resto, que tiene que ser pequeño. ¿Qué tan pequeño? Más chico que el lineal. ¿Eso limita el resto? ¿Sería como decir que es tan chico como uno quiera? No entiendo bien eso. No, tan chico como uno quiera no. Más chico que lineal. Pensalo en R, mirá Santiago. Si te perdés, acordate el ejemplo clásico que es una parábola en R. Vos tenés una parábola en R. F de R en R. Y la aproximás en 0 por un plano tangente. ¿Cuál es el plano tangente? Horizontal. Pero tenés un error, ¿verdad? No voy a dibujarlo en fucsia, lo voy a dibujar en violeta, que es el color que escribí arriba. Lo aproximás por el plano horizontal. Pero tenés un error. ¿Y cuánto es el error? Bueno, en este caso es exactamente el valor de la función, ¿verdad? Porque el plano que aproxima es constante igual a 0. Yo lo que digo es que este resto no solo se hace 0 cuando me acerco al punto, sino que se hace 0 más rápido que cualquier cosa lineal. ¿Está claro eso? En este caso se hace 0 cuadráticamente rápido. Es mejor que lineales. Perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a probar son cosas que ya sabemos, pero vamos a hacer las cuentas. Y ahora viene la parte técnica de la clase, les pido paciencia, son 20 minutos que yo voy a escribir cositas, y voy a llegar al vector gradiente, voy a llegar a cosas bonitas. Esto lo mando para aquí. En este caso F va de R en R, ¿verdad? Hay una pregunta. ¿Podés volver a explicar la definición? Por supuesto. Mirá, voy a volver un segundo a la primera de hoy, que es esta. ¿Esta es clara? Ahí le estoy hablando a todos, pero en particular le estoy hablando a Juan. ¿Es clara esta definición para vos, Juan? Que si te alejas un vector B es lo que vale en A más el diferencial aplicado a B más un resto pequeño, que se hace 0 más rápido que la norma. Por eso el cociente da 0. Sí. Bien, entonces mira ahora. A lo cambié por X0 y 0. Y B lo cambié por delta X, delta Y. O sea, vos te paraste en X0 y 0, que son puntos fijos. Y ahora tu variable es el vector B, el vector delta X, delta Y. ¿Está? Entonces, mirá, voy a la otra definición. Esto que está aquí es el punto X0 y 0 más el vector B. A más B. Es eso. Perfecto. Y el delta X, delta Y es el B. Entonces, esto que está aquí es F aplicado en A. Esto que está aquí es A más B. Esto es el diferencial aplicado a B. Y el otro es el resto. Está genial. Entonces ahora vamos a teorema. Teoremazo. Teorema súper importante.
Súper importante. Entonces, miren todo lo que implica la diferenciabilidad, sea f de R2 en R, diferenciable. O sea que sabemos que se cumple todo esto que está acá. En A voy a poner. En A con f de x0. Voy a escribir todo de nuevo, ¿sí? Ténganme un toquecito de paciencia. Y0 más delta i es igual a f de x0 y 0, porque quiero el a y el b. Quiero este a de acá. Quiero haberle puesto nombre. A por delta x más b por delta i más un resto. ¿Está? Con el resto muy chiquito. Entonces, 1. F continua en A. 2. Voy. Voy. 2. F sub x en A. ¿Qué quieren que ponga? ¿A o x0 y 0? ¿Qué prefieren? ¿F continua en A o F continua en x0 y 0? ¿Les da lo mismo? Ah, dice la gente, bueno, va para ahí. La derivada parcial en A vale A mayúscula y la otra derivada parcial vale B mayúscula. Pimba. O sea, ¿se acuerdan? Era lo que habíamos querido decir. O sea, les voy a mostrar ahora que eso es cierto, ¿no? Este pibe de aquí va a ser f sub x y este pibe de aquí va a ser f sub y. Entonces, el diferencial va a venir dado por esos dos números. La transformación lineal de R2 en R va a ser f sub x, f sub y, por el vector, producto interno del vector que me esté alejando, delta x, delta y. Y además, existen las derivadas direccionales. Si B es igual B1, B2, entonces la derivada direccional según B es A por B1 más B por B2. Que si se fijan es igual al producto interno entre A, B. No voy a poner A por B1 más B por B2, voy a poner F sub X por B1 más F sub I por B2. Que si se fijan es por definición es el producto interno entre el vector fx, fi contra el vector b1, b2. Esto es la derivada direccional evaluada en el punto A. Quiero 1 o 0 para saber si está claro lo que voy a probar. ¿F sub x era la derivada? Sí, parcial en x. Profe, una consulta. Sí. Acá también es evaluada. Las derivadas parciales, ¿no? Sí. ¿Cuál era entonces la implicancia en sí? ¿Existe una y existe la otra? O sea, primero existen las parciales y después las direccionales, o al revés. Esto es las derivadas direccionales. Acuérdate de esto, las derivadas parciales, Marcela, son un caso particular de las derivadas direccionales. Son las derivadas direccionales para el vector 1, 0 y para el vector 0, 1. Para los vectores, es derivar respecto a los vectores canónicos.
¿Claro? Y las direccionales quizás no están. Las direccionales son en todos los vectores, y las parciales son en 2 vectores nomás, o en n vectores si estás en Rn. Yo lo que no entendía era porque si en realidad el vector es una combinación lineal de las canónicas, o sea, como que ahí se me armaba el terrible lío. Sí, Marcela, lo que pasa es que, de nuevo, eso, o sea, para que la derivada direccional cumpla esta combinación lineal, que es la que está acá, mirá, que es lo que habíamos comentado, tiene que ser diferenciable. Si no es diferenciable, no se cumple eso necesariamente. Esa es la clave. ¿Está? Ahí va. Perfecto. Cuando no es diferenciable, puede ser que las derivadas parciales sean 0 y las direccionales no existan, por ejemplo. Entonces, demostración de 1. Más allá de hacer la prueba, quiero que me digan, ¿cómo haría esta prueba? Tengo que es diferenciable y quiero probar que es continua. ¿Qué tengo que probar para ver que f es continua o no? ¿Qué pruebo, gente? ¿Cómo pruebo que f es continua o ¿Tenés no? que Con el probar que es límite. continua, decís? Sí, con el límite. Excelente, Camila. Excelente, con el límite. Que si me acerco a A, entonces las imágenes se acercan a f de A. Sí, acá el dominio, estamos en un punto interior al dominio. Si es diferenciable, es un punto interior al dominio. Todo legal. Yo puse R2, pero si no es todo R2, lo importante es que la diferenciabilidad la estudie en el punto interior al dominio. Veamos que el límite, cuando x, y... ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner... Mira lo que voy a poner. Delta x, delta y tiende a 0, 0 de f. Voy a escribir todo. De f de x0 más delta x y 0 más delta y. O sea que si delta x, delta y tiende a 0, 0, es lo mismo que decir que el punto se aproxima a A, ¿verdad? Sí, o sea, lo mismo que en la derivada del liceo, ¿se acuerdan? Ustedes pueden decir x tendiendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A. O h tendiendo a 0. Acá puse h tendiendo a 0. Esto tiene que dar f de x0 y 0. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo pruebo? Cambio esto por lo que sé que es. Esto de aquí. Lo cambio por lo que sé que es por la definición de diferenciabilidad. Entonces eso que está ahí es igual al límite cuando delta x, delta y tiende a 0, 0. ¿De qué? Bueno, uso la definición de diferenciabilidad y sé que la función es todo esto que está acá. Lo cambio por eso. Entonces escribo acá el límite de f de x0. Esto no sé si es verdad. F de x0 y 0 más a por delta x más b por delta y más un resto que depende de delta x y de delta y. ¿No? ¿Y ahora? Esto me tiene que dar f de x0 y 0. Ahora lo que quiero que se den cuenta es si delta x, delta y tiende al vector nulo, entonces esto se va a 0, esto se va a 0 y el resto también se va a 0. Y ya está. No solo se va a 0, recuerden que es más fuerte, se va a 0 más rápido que la norma, pero en particular se va a 0. Y ya está, esto da f de x0 y 0, fin. 1, 0 hasta acá. Voy a ir contestando las dudas que están en el chat. Duda, ¿qué quitan las derivadas direccionales? ¿Implica que te acercas al punto de cualquier forma lineal?
Sí, las derivadas direccionales son acercarse por rectas y ver las derivadas. ¿Aplica para sucesiones? No, el límite en general es todas las sucesiones del mundo. Esa es la diferencia. Cuando soy diferencial significa me aproximo por cualquier curva. No, en el otro sentido el teorema se cumple. No. Continuidad no implica diferenciabilidad. Las tres condiciones juntas no implican diferenciabilidad. ¿No? La diferenciabilidad implica todas estas. 1, 0 hasta acá. ¿Dudas? Sigo de lo contrario. 2. Probemos que, voy a probar que f sub x en x0 y 0 vale a. Si me acerco por una sucesión, ¿puedo saber si es diferenciable? Si te acercás, o sea, acercarte por una sucesión es tirar el límite, es lo mismo. Por una sucesión cualquiera es lo mismo que tirar el límite. Eso es lo que hay que tirar. O sea, cuando tengan que ver si una función es diferenciable usando la definición, porque no le funcionen ni las condiciones suficientes ni necesarias, vamos a ver algún ejemplo más adelante, van a usar la definición. Van a ver, y van a tener que hacer cuentas de límites. Tienen que escribir, o sea, primero aproximan por algo lineal y se fijan, calculan el resto. El resto simplemente es la función menos la aproximación lineal, o sea, la diferencia. Y tienen que ver si ese resto se va a cero más rápido que la norma. O sea, tienen que resolver un límite de R2 en R. Y límites lo resolvimos la vez pasada, así que tiene que funcionar. En el práctico lo van a hacer, y capaz hacemos algún ejemplo acá. Seguramente, la clase que viene vamos a hacer ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, uso la definición, gente, ¿sí? Esto que está aquí, por definición, es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h y 0 menos f de x0 y 0 sobre h. ¿Están de acuerdo? Esa es exactamente la definición. Esto no sé si es verdad. Estaba genial. Entonces, ¿ahora qué hago? Cambio esto. Cambio esto. Como sé que f es diferenciable, lo sustituyo por lo que sé que es. ¿Está? Donde h es el delta x y el delta y vale 0. Entonces me queda f de x0 y 0 más a por h más b por 0 más un resto menos f de x0 y 0 sobre h. ¿Hay dudas? Voy a parar un segundo acá. ¿Preguntas? Me perdí Dale. porque ahí es B0, B por 0. ¿Por qué es b por 0? Porque estoy haciendo la derivada parcial. ¿Te acordás que vos te estás aproximando, o sea, estás tomando un vector delta x, delta y? Pero cuando haces la derivada parcial, el delta y es 0, solo te moves en la dirección de x. Como solo te mueves en la dirección de x, en este caso, delta x, delta y, es igual a h, 0. ¿Sí? Está bien, solamente. Genial, genial, genial. Entonces, hay que calcular esta cosa, ¿verdad? Entonces, todo esto es de la definición de diferenciabilidad. Entonces, ahora miren, f de x0 y 0 se tacha con f de x0 y 0. Adiós, adiós. ¿Y qué queda? A por h, b por 0, que no existe, más el resto. Me queda límite, cuando h tiende a 0, de a por h dividido h es a, más el resto de h0 dividido h.
¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale este límite? El resto de h, 0 dividido h. Vale 0, ¿verdad? Porque la norma de este vector es exactamente h, ¿se dan cuenta? La norma del vector h0 es h. Entonces, por definición, esto... Ah, no quería hacer eso, quería hacer esto. Tiende a 0. Pues f diferenciable. Entonces el límite da a. Y ya está. O sea, la derivada parcial quedó a más el resto dividido h, que da 0 exacta, porque eso es que sea diferenciable, que el resto sea despreciable. Entonces, bueno, análogamente, f sub i igual b. ¿Bien? Pruebo 3 y paro, ¿sí? La clase que viene ya voy a tener más cosas que hablar. ¿Dudas hasta acá? 1 si está claro hasta acá. 0 si hay preguntas, gente. Tuturú. Tututututututu. Bien, imagino están re cansadas, así que voy a hacer esto ágilmente. Veamos que sea B igual B1, B2. Veamos que la derivada parcial en la dirección de B es f sub x, bueno, todo esto evaluado en x0 y 0. Lo voy a escribir así. F sub x por B1 más f sub i por B2 es igual a el producto interno. Ese que escribí, ¿no? Hay que escribir la definición. ¿Sí? Misma historieta de hoy. Esta cosa evaluada en x0 y 0, ¿qué vale? Bueno, vale el límite cuando h tiende a 0, ¿se acuerdan la definición? En vez de moverme solo en el eje X o solo en el eje Y, pongo un múltiplo del vector B1, B2. Entonces acá pongo f de x0 más hb1 y 0 más hb2 menos f de x0 y 0 sobre h. 1, 0 hasta acá. Quiero paso por paso. Acá no hay misterio. Es importante que entiendan paso a paso. Después hacemos imagen global, visualización. Escribí la definición. Ahora voy a... De nuevo, es escribir la definición y usar... O sea, escribir qué es cada objeto y usar lo que tenemos de diferenciabilidad. Entonces, de nuevo, como esta caca es diferenciable, la voy a cambiar por lo que sé que es. Miren lo que voy a escribir f de x0 y 0, de nuevo, más la aproximación lineal, que era, ¿se acuerdan? A por hb1 más b por hb2 más el resto de hb1, hb2. Todo esto dividido h. Me faltó algo. Menos x0 ahora sí, 1, 0, me queda un paso más y ya. Esa es la definición. No dice nada. Recuerden que ahora voy a cambiar a por f sub x y b por f sub i. Jajajeja. Y les va a caber.
Bueno, se tachan estos ñeris de aquí, y me queda la aproximación lineal más el resto. La aproximación lineal, esto es fx, y esto es fi. Entonces me queda, esas flechas ahora las escribo, entonces me queda f sub x por b1 más f sub i por b2. Escribo todo, escribo todo, escribo todo. Por hb1 más f sub i por hb2 más r de hb1, hb2. Voy a separar el h un segundo. ¿Ok? Acá se tachan las h's, esta parte es bien fácil. Me queda fx b1 más fi b2. Y necesito que esto se vaya a 0. El más, sí, es un más, es un más, es un más, es un más. ¿Y con esto qué pasa? Tiene que tender a 0. ¿Cómo veo que tiende a 0? Hay un problema bien sutil, bien sutil, bien sutil, bien sutil, que si hacen la prueba y no hacen esto, se les saca un punto. Si la prueba vale 10 puntos, se les saca 1, porque es una caquita. ¿Se acuerdan que el resto se va a hacer más rápido que la norma? ¿Verdad? Pero la norma de HB1 a HB2 no es H. ¿Cuánto es la norma de HB1 a HB2? Voy a decir algo que va a ser un juego de palabras. HB1 HB2 es un múltiplo de B1 B2. Es multiplicar B1 B2 por H. Entonces su norma es valor absoluto de H por la norma de B1 B2. No pasa nada. Multiplico arriba y abajo por eso, que es un número. Vale algo fijo, vale 3. Y no pasa nada. Entonces lo que digo es, esto es H. Y acá pongo norma de B. Y multiplico por norma de B acá arriba. O sea, simplemente hago aparecer el norma de B. Y norma de B está acotado. No solo está acotado, sino que está quieto. Y ahora esto sí, acá puedo usar la definición posta, posta, posta. Y decir que eso tiende a 0, ¿verdad? Porque es resto sobre la norma de lo que me alejé. Perfecto, exactamente lo que quiero. ¿Y ya Profe, está? una Diga, consulta. Y diga. si nosotros, por ejemplo, antes de hacer eso, dividimos entre la norma del vector antes de empezar a hacer la demostración, para Sí, que sea bueno, uno, por ejemplo. sí, está, pero y ahí tenés que usar la propiedad previa que probamos. ¿Se acuerdan que yo les dije que si estiran un vector, la derivada direccional se agranda? Pero esa prueba es lo mismo, el mismo paso que hice acá. O sea, en realidad se guardan ese. Tienen que tener eso en cuenta. Si lo hacen antes, al final, como quieran. ¿Sí? ¿Todo legal? Marcela. Está, moraleja, escribo la moraleja. Acá ya terminó la pruebita. Sí, profe, desmutié, no hablé. No pasa nada. Bien, en moraleja. Recuerden esto nomás. Si f de R2 en R, diferenciable en A, el diferencial aplicado al vector B1, B2 es f sub x en A por B1 más f sub i en A por B2, que es igual al producto interno entre el vector f sub x, f sub i, contra el vector B1, B2, y a este vector, que identifica la transformación lineal, se le llama gradiente de f.
es el vector de derivadas parciales. ¿No? Y al vector de derivadas parciales le voy a llamar gradiente, y además de llamarle gradiente, va a ser el que identifique la transformación lineal, o sea, siempre el diferencial en A va a ser el gradiente en A, el diferencial en A, perdón, aplicado a B, va a ser gradiente producto interno B. Miren qué belleza, pero qué belleza. Es una belleza esto, y la clase que viene voy a entrar en eso, ¿sí? Entonces, al final, en cada punto, tenemos una transformación lineal que viene identificada por un vector. Y aplicar el diferencial a otro vector es hacer producto interno de cosa fija. Esto está fijo. Si fijo el punto, fijo, y esto varía. ¿Ah? El diferencial aplicado a B es caca contra B, donde caca es derivadas parciales escritas una tras la otra. Cierro, ya me pasé 4 minutos, que es un montón cuando uno está cansado. ¿Dudas, preguntas de lo contenido que trata de unos? Bueno, mi gente, paro, hace un montón que estoy hablando. Gracias a todos, gracias Marcela por la exposición, y gracias a ustedes por escucharme. Nos vemos mañana. Besito.